a grabar. Bien, amigos y amigas, bienvenidos un día más al curso este de Sabiduría Antigua para una Nueva Era. Y hoy vamos a acabar la lección que dejamos pendiente el último día, que no la acabamos. Pero antes de empezar la lección, vamos a hacer, como siempre, unos momentos de silencio para centrarnos, ¿ok? Bueno, como veis, siempre que estamos en este momento de silencio, siempre pongo en esta pantalla los tres objetivos de la Sociedad Teosófica y la misión, porque me parece importante que los conozcamos, que no lo sepamos. Bien, pues como decía, hoy toca acabar el capítulo 6, que dejamos sin acabar el último día, y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dimos el día anterior. Y empezaba diciendo, hablemos de cómo concibes a Dios, ¿no? Y contestaba, pues lo concibo como un ser supremo, que todo lo sabe, que es todopoderoso y omnipresente, un Padre amable, sabio, compasivo, que creó al mundo y que se preocupa grandemente por sus hijos. Y entonces dice, vale, pero este concepto hace que surja una pregunta. Si Dios es todopoderoso y se preocupa grandemente por los hijos que Él ha creado, ¿por qué existe entonces el mal de sus hijos sufren terriblemente sin aparentar haber cometido faltas? Pues no solamente esta pregunta, sino que hay más, ¿no? Entre ellas, ¿cómo podemos explicar que este Dios todopoderoso, amable, compasivo, tal, cómo podemos explicar o justificar los pasajes de la Biblia donde se describe a un Dios iracundo, vengativo, el cual castiga severamente a cualquiera de sus hijos que no lo veneren y cumplan sus mandatos? Y más preguntas que se podían hacer, ¿no? En la mayoría de los casos, todo lo que tenemos disponible para verificar el tema del concepto sobre Dios, lo que tenemos disponible acerca de nuestra historia antigua no son más que mitos y leyendas, relatos de nuestro pasado que nos han sido transmitidos a lo largo del tiempo, conteniendo información valiosa para aquellos que pueden descifrar esta información que viene en forma de mitos, ¿no? De historias, leyendas. En los primeros tiempos de la evolución humana, cuando nuestras mentes estaban todavía en vías de desarrollo y éramos más inocentes, se nos proveyeron seres avanzados para que nos guiaran. Estos seres avanzados están en toda época. Siempre hay seres avanzados que están guiando a la humanidad, ¿eh? Bueno, y en aquella época estos seres era para que nos guiaran, nos sirvieran de ejemplo a seguir, y para estas razas primitivas, estos seres humanos avanzados eran como dioses, ¿vale? Y de ahí viene un poco toda la idea esta de los dioses. También hablamos de cuando el ser humano, de las diferentes razas que había, de la que habla la doctrina secreta, y comentamos de que había mitos y leyendas, por ejemplo, de los cíclopes con un ojo, que esto era cierto, ¿no? En su momento habían razas que eran gigantes y que eran estos cíclopes que salen, por ejemplo, en la Odisea, ¿no? Preguntaba, ¿por qué no quedan restos? ¿Por qué no se han visto estos restos? Pues porque en esta época estas humanidades, estas razas humanas, pues todavía no eran físicamente como nosotros, eran más etéricos, más etéreos, ¿no? Y entonces no hay restos fósiles de estas razas. Fue en la
tercera raza raíz, a mediados de la tercera raza raíz, cuando el hombre adquiere la mente, cuando se le da al ser humano la mente, que es en ese momento cuando se puede decir que realmente estas razas se convierten en seres humanos. Antes eran, digamos, prototipos o formas que iban preparándose para formar al ser humano. Hasta que no se adquiere la mente, no se es ser humano. Y entonces está la alegoría de Adán y Eva cuando son expulsados del paraíso, que realmente es aquello, ¿no? Antes de tener la mente, éramos como animalitos que vivíamos, bueno, pues en el limbo, ¿no? En el paraíso, en un teórico paraíso. Cuando se nos expulsa del paraíso, cuando se adquiere la mente, es cuando el hombre empieza a darse cuenta de lo que es el bien y el mal, ¿no? Había la cuestión de que si nos tenemos que lamentar por haber sido expulsados del paraíso, y evidentemente no tenemos que lamentarnos, ¿no? Porque si no, la evolución no sería posible. Sin la mente no sería posible. Luego se habló también de que en la época atlante, pues el ser humano, digamos que se desvió mucho de lo que son las normas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, y hubo que tomar una decisión drástica para evitar que aquello continuara de esa manera, ¿no? Y es la destrucción de la Atlántida, que también se simboliza, yo creo, en la Biblia con el tema de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la esposa de, creo que se llamaba Lot, no recuerdo bien, mira para atrás, que estaba, Dios le dice que no miren para atrás y se Sí, convierte en una estatua de sal. Y yo creo que esto de alguna manera recuerda también el Mar Muerto, donde todo es sal, ¿no? Y de ahí viene cuando la destrucción de la Atlántida a través del fuego, del diluvio, etcétera, etcétera, ahí viene también quizás la historia del arca de Noé, ¿vale? Bien, se empieza a hablar también en esta lección de la naturaleza del mal y pregunta, ¿por qué existe el mal en el mundo? Ni la naturaleza ni ninguna deidad espiritual crearon el mal. El mal no es otra cosa que aquello que va en contra de las leyes de la naturaleza. Solo el ser humano tiene la habilidad intelectual de hacer esto y lo hacemos de forma regular, lo hacemos continuamente, ¿no? La adquisición de poder, no solamente de la riqueza, es otro de los factores de enorme importancia como resaltador del ego. Si queremos saber de qué está hecho una persona, démosle un poco de poder y veremos realmente su nivel evolutivo, ¿no? De hecho, el problema del mal es el problema de la ignorancia. La ignorancia es lo que crea el mal en el mundo, pero no es la ignorancia de desconocer la historia o las matemáticas o biología o medicina, es la ignorancia acerca de lo que son las leyes de la naturaleza. Esta es realmente la ignorancia que hace que nos comportemos como nos comportamos, ¿no? Pregunta, ¿cómo me aconsejaría que piense acerca de Dios? Entonces dice, en primer lugar, estemos claros sobre el concepto de Dios que tengamos. Una de las primeras cosas mencionadas anteriormente fue que Dios era un ser supremo. Supremo presupone que no haya nada más elevado, nada más allá de lo que estamos describiendo. Lo único que puede cumplir con este requisito de un Dios supremo sería lo que nosotros llamamos el absoluto para Brahma, el cual es indefinible, indivisible, indescriptible e inimaginable. En ese nivel ni tan siquiera existe un ser, ya que no hay ninguna polaridad, ninguna manifestación y ningún medio de comparación. Solamente hay uno, no hay nada con que comparar, ¿no? El absoluto es el ser en potencia. Y esto, de alguna manera, esta definición que da por aquí del absoluto, a mí me recuerda a la primera proposición fundamental de la doctrina secreta, que nos dice que existe un principio omnipresente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual es imposible toda especulación,
ya que trasciende el poder de la concepción humana y sólo puede ser eclipsado por cualquier expresión o semejanza humana. Está más allá del campo y el alcance del pensamiento. En las palabras del Upanishad Mandukya, es inconcebible Mamá, e vamos, imposible. dame la plata. Mamá. Eh, ¿Alguien quiere Ya, comentar ya he algo? cerrado, ya he cerrado. Ah, vale. Bueno, las tres proposiciones fundamentales son también algo muy importante para aprenderse de memoria y cuando estamos estudiando teosofía tenerlas muy presentes porque nos dan una clave para poder interpretar bien lo que estamos leyendo. Bien, continuamos. Si así lo deseamos, podemos escoger pensar que Dios es ese absoluto, ese principio omnipresente, o bien que es el logos de nuestro sistema solar, o el espíritu planetario de la Tierra, conocido como Señor del mundo. Y aún podríamos considerar a nuestra propia alma, o nuestra mónada, como Dios, si así nos place. Pero ninguna de estas concepciones encaja dentro de la idea de un Padre amoroso que nos creó. Recordar que está ese concepto de Dios amoroso tal o Dios justiciero, iracundo, viene de todos estos mitos antiguos y leyendas que vienen de épocas inmemoriales. ¿Okay? Muchas de las civilizaciones también en el pasado, y yo diría que incluso ahora hay alguna civilización que venera al sol como una deidad. Que tenemos la tendencia a sonreír y a considerar a estas civilizaciones como un tanto ingenuas en sus creencias, pero en realidad tiene sentido lo que ellas postulaban. El sol físico es, es un aspecto del ser al que nos referimos como el logo solar. Existen otros niveles de conciencia en ese ser, aparte del el aspecto físico, pero el único que podemos percibir físicamente nosotros es el Sol, el cual es el centro de nuestro sistema solar físico. Muchas personas a lo largo de los tiempos y aún ahora han decidido reverenciar como Dios a este ser, a este logo solar, a este ser altamente avanzado. Bien, más o menos este es un pequeño resumen de lo que dimos el día pasado. ¿Okay? Entonces vamos a continuar y nos quedamos en el Divino Arquitecto, un nuevo tema de esta lección. Y pregunta, usted acaba de decir que el logo solar creó al sistema solar y de hecho sí lo hizo en la materia, pero este logo solar no creó la fuerza espiritual que habita esa materia y tampoco creó la materia como tal. Nadie puede crear la materia, pero la misma puede ser utilizada como material de construcción. Recordar también que hay la segunda proposición fundamental que habla de que todo en el universo es eterno. ¿Vale? Por lo tanto, la materia como tal también es eterna y nadie la ha creado. ¿Okay? O sea, ningún logo solar puede crear la materia. Utiliza la materia ya disponible para crear su sistema solar. De hecho, todos los constructores hacen esto, ya sea un logo solar, un logo planetario o un albañil. Especular sobre un Dios que esté interesado personalmente en nuestro ego es rayar en una fantasía. Todavía hay un aspecto adicional acerca del concepto de Dios que no hemos abordado. ¿De cuál es ese aspecto? Pues para la mayoría de las personas, nuestra creencia en Dios es de una índole muy emocional. Recordar esta palabra, muy emocional. Cualquier conversación sobre el tema tiene como resultado reacciones emocionales. Y hasta tanto esto sea así, no seremos capaces de analizar la situación con ningún grado de claridad. Las emociones siempre nublan nuestra visión y evitan que se haga un análisis claro del asunto. Y lo he subrayado porque esto me parece muy importante. Normalmente en todos los debates
en la mayoría de los debates, ahí interviene un aspecto emocional que hay como una especie de rivalidad, de todo el mundo quiere tener la razón y entonces parece que el debate ya no es un debate de decir, oye, yo te expongo mi idea, escucho abiertamente lo que tú tienes que decirme, no, sino que hay como una especie de batalla, de lucha, ¿no? Entonces las personas se cierran en sus propios conceptos precisamente porque influye esta parte emocional que todos tenemos. Y por lo tanto, nos cierra la posibilidad de estar abiertos a poder cambiar nuestras ideas, a poder escuchar al otro, a poder ver que a lo mejor parte de lo que dice el otro tiene cierta razón, etcétera. Y cuando se discute, cuando se debate acerca de religión, pues el aspecto emocional está muy presente también. ¿Okay? Para la mayor parte de las personas, su creencia en Dios está conectada íntimamente con su propio ego. Cualquier diferencia de opinión sobre el asunto lleva a una reacción emocional violenta, tan violenta a veces que la misma resulta en la muerte de alguna persona. O sea, los debates religiosos, bueno, solamente hay que mirar un poco la historia para ver eh, las barbaridades que se han hecho en nombre de Dios, ¿no? Las creencias religiosas fanáticas han sido responsables por la muerte de millones de personas en el mundo, todas ellas en nombre de su Dios. Aquí he puesto una imagen de las cruzadas, ¿no? Las famosas cruzadas para recuperar Tierra Santa que estaba en manos del infiel, ¿no? Ha habido más maldad como consecuencia de creencias religiosas sustentadas en las emociones que las provenientes de cualquier otra causa. Y creo que es totalmente cierto. Por motivos religiosos se han hecho barbaridades, se han mantenido un montón de guerras, ¿no? Pregunta, ¿cómo puede ser esto así? Pues porque las creencias de algunas personas están tan firmemente arraigadas que ellas no están dispuestas a cambiar ninguna parte de dichas creencias. Estas personas están convencidas de que sus creencias son la verdad y nada los hará cambiar de parecer. Y sus creencias, tengo aquí una nota que dice, respecto a las cruzadas, dice, también se arguye que las cruzadas fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente, aunque se declararan las cruzadas con objeto de recuperar Tierra Santa para los peregrinos. Una vez conquistada Jerusalén en 1076, abusaban sin piedad, a diferencia de la época de los califas fatimíes, cuya regla fue la libertad de pensamiento de las personas que podían creer en lo que quisieran siempre que respetasen los derechos de otros. Por eso digo que muchas de las creencias, de las ideas que tenemos, de los prejuicios que tenemos, que los asumimos como nuestros, realmente no son nuestros, son creencias o son ideas o son intereses de algunos que a través del marketing, a través de la televisión, de los medios de comunicación, nos van bombardeando con conceptos y esos intereses de algunos los hacemos nuestros y nos creemos que son nuestros estas creencias. Y precisamente esos intereses que son ajenos a nosotros llegan a ser algo tan emocional que acabamos incluso matándonos los unos a los otros por creencias que creemos que son nuestras y no son nuestras, son intereses ajenos. En cualquier momento podéis levantar la mano, porque no os veo a todos,
y tomar la palabra para Yo, preguntar. yo sí los veo, si la levantan, lo tengo preparado. Ok, de acuerdo. Pues bueno, pues continuamos, porque bueno, el tema ya veis que es muy interesante, ¿no? Y recordar todo lo que hemos estado hablando también del tema de cómo las emociones nublan nuestra visión, ¿vale? Y evitan que nuestra mente se abra. Mira, Estela quiere decir algo. Pues abre tu micro, Estela. Sí, bueno, quería agregar que en esa época, en los grandes reinos, el hijo mayor heredaba el reino, el segundo hijo no heredaba nada. Entonces, como una forma de contenerlo, complacerlo y utilizarlo, lo mandaban a las cruzadas, con la idea de liberar Tierra Santa para los peregrinos, pero en realidad era para que tuviera así un trabajo digno y pudiera traer algo al reino. Mm. Muy bien, Es, gracias por el comentario. es mi, es mi pensar. Muy bien. Bueno, el tema del primogénito ha durado prácticamente hasta casi ayer. Bien, continuamos. Dice, personas, está hablando de estas personas que tienen unas creencias emocionalmente muy fuertes, pero que son personas inteligentes, ¿no? Dice, personas que de lo contrario serían muy buenos candidatos para el desarrollo espiritual, ya que son inteligentes, de motivaciones puras y poseedoras de un valor indómito, están incapacitadas para lograr progreso espiritual debido a que sus mentes están cerradas precisamente por ese aspecto emocional y dichas personas no están dispuestas a considerar nuevas formas de pensar. Pregunta, ¿qué tal el concepto de Satanás? Y aquí tengo algunas notas hay un libro que se llama El paraíso perdido de John Milton, que es una epopeya acerca del tema bíblico sobre la expulsión del paraíso de Adán y Eva, donde el autor Milton transforma a Lucifer en Satán. ¿Vale? Y en el glosario nos dice, antes de Milton, en el glosario teosófico, dice, antes de Milton, o sea, antes de esta epopeya, esta novela, nunca había sido Lucifer un nombre del diablo. Lucifer se asemeja, se equipara a Satán, ¿no? Es otro nombre de Lucifer hoy día. De todo lo contrario, puesto que en el Apocalipsis se le hace decir de sí mismo a Jesús, al Salvador cristiano, yo soy la resplandeciente estrella de la mañana, o Lucifer. Se está refiriendo a Venus también como Lucifer, ¿no? Uno de los primeros papas de Roma llevaba dicho nombre. Lucifer viene de Luciferio, de Lucifer, Luciferus, portador de luz, el que ilumina. Y he estado buscando a este primer papa, a este papa Lucifer, y no lo he encontrado, pero sí que he encontrado a un tal San Lucifer de Cagliari, fallecido en Cagliari en el año 370, y fue obispo de Cagliari en Cerdeña. O sea, había un San Lucifer. ¿Okay? Antes de esta novela del Paraíso Perdido, Lucifer no estaba equiparado a Satán. ¿Okay? Bueno, pues dejamos esto. ¿Qué tal el concepto de Satán? Dice, resulta interesante observar que el porcentaje de personas que creen en Dios no ha variado mucho con el tiempo, pero el porcentaje que cree en Satanás, también conocido como el demonio, ha declinado. Lo cierto es que hay más evidencia acerca de un demonio personal que de un Dios personal. Estela Maris Estela, ha levantado. Sí. Estela, si Perdón, quieres comentar algo, sí, sí. perdón, no por molestar. Quería decir algo que lo aprendí hace muchos años. Por lo general no se dice, pero es importante para todos los creyentes, todo lo que creemos de verdad. Lucifer quiere decir ser de luz, un ser resplandeciente. Era uno de los hijos más queridos del Señor, el que más confiaba.
y digamos le dio el trabajo más feo, si uno lo tiene que resumir así. Y Satanás, en hebreo, quiere decir ser de otra tierra. No hablan de diablos. Eso lo hizo la iglesia cristiana en esa época. Nada más, nada más. Muy bien, Estela, gracias por el comentario. Bien. Manuel. Manuel. Buenas tardes. Bueno, lo primero, me parece muy interesante lo que están tratando y además es uno de los temas que me gusta mucho también entrar al debate. A ver, empezando por el final, vamos a ver, el Satán, como tal, primero hay que verlo dentro de un marco judío, no se puede ver dentro de otro marco. Solo se puede ver dentro del marco judío o cristiano, pero de una religión abrahámica. No podemos verlo desde otro marco, porque ese es el concepto. El Satán, según el Talmud, por ejemplo, el Talmud de Babilonia, el Babli, dice que es un ser que crea Yahvé para intentar que el hombre tenga libre albedrío, porque si no tiene la tentación del desvío, que es el trabajo del Satán, no hay libre albedrío. O sea, es un ser creado por él. Incluso dice el Talmud que el Satán, cuando el Najas, que se llama en hebreo, es el serpiente, cuando el hombre no coge el camino equivocado, se alegra. Y el mal absoluto se llama Malek, en este caso. El mal absoluto, que es como el cáncer, que vive del parasita en la persona y acaba matándola aun sabiendo que muere él, aquí es llamado Amalek. El concepto de Satán no es un concepto negativo. La Iglesia lo ha hecho negativo, la Iglesia católica. Es muy diferente. Así vamos a la raíz de lo que es el estudio del Satán. Y bueno, tenía un montón de cosas, pero bueno, lo dejaré para el final. Mejor. Gracias. Bueno, gracias, Manuel. De hecho, es lo que estamos intentando explicar, ¿no? Que de hecho la expulsión del paraíso de Adán y Eva fue gracias a que Lucifer o Satán dio la mente al ser humano y eso nos permitió tener este libre albedrío, ¿no? O sea, la Iglesia ha transformado todo lo que le ha interesado, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Decía, lo cierto es que hay más evidencia acerca de un demonio personal que de un Dios personal. ¿Qué quiere usted decir con esto? De que hay más evidencia del demonio que de Dios, ¿no? Cada ser humano posee una naturaleza dual. Todos poseemos esta naturaleza dual. Existe la naturaleza divina, el alma que mora internamente, pero también existe una naturaleza más básica y plagada de maldad. Yo creo que está un poco fuerte eso de plagada de maldad, ¿no? Pero bueno, en algunas personas esta dicotomía es bien obvia. Ciertos días están como ángeles radiantes, mientras otros días están como demonios fuera de sí. Algunas de estas personas son incapaces de reprimir su naturaleza inferior y la misma sale a relucir a la menor provocación. En estas personas la naturaleza inferior no ha dejado de existir, pero la misma sale a relucir únicamente en momentos de mucha tensión. Cuando está hablando de algunas de estas personas, yo diría que nos está retratando un poco a todos, ¿eh? Porque, bueno, ¿cómo somos cuando se nos provoca? ¿Cómo nos comportamos en estos momentos de mucha tensión? Pues seguramente estamos haciendo lo que está describiendo aquí, ¿no? O sea, tenemos dentro nuestro el ángel y el demonio y de vez en cuando dejamos salir a nuestro demonio interno, ¿ok? O sea, no nos creamos que estamos muy por allá por el hecho de estar estudiando teosofía, que de hecho debería ser así, si la estuviéramos aplicando las enseñanzas que estamos aprendiendo, ¿no? Pero esto es otra historia que luego en todo caso en el debate podríamos comentar, ¿no? Bien, la naturaleza inferior también sale a relucir durante disturbios
u otro evento en donde reine la mentalidad de turba y se manifiesta lo más bajo de nuestra naturaleza animal. Esto es lo que la psicología de masas estudia. De hecho, no sé, supongo que casi todos nosotros lo hemos experimentado cuando hemos estado en una manifestación, los que van a un campo de fútbol y hay miles de personas, pues parece como que se pierde la individualidad y uno se conforma como la masa, ¿no? Como la gran masa. Parece que pierde uno incluso los principios que parece que están bien aposentados en uno mismo, ¿no? O sea, cuando estamos en una masa grande, depende cómo, pues nos dejamos arrastrar por lo que la masa, por lo que la turba está haciendo, ¿no? Tendríamos que tener mucho cuidado cuando estemos en una situación de estas y mantenernos firmes y equilibrados de acuerdo a aquello que creemos que es lo correcto, ¿no? Pero, por ejemplo, si veis el fútbol en la tele, pues cuando hay una falta o algo así, pues la gente se pone a insultar, a gritar, y le dicen al árbitro de todo. En fin, ¿okay? Con frecuencia, los peores aspectos de la naturaleza humana se manifiestan durante la guerra y otros actos de violencia. Para algunas personas puede suceder lo contrario, de forma que las atrocidades cometidas por otros pudieran intensificar en ellos su propia compasión divina. Muchas de las personas que han logrado cierto grado de progreso en su desarrollo espiritual, no importa el transcurso de muchas vidas, aún no se percatan de algo que hay oculto, lo que se llama el morador en el umbral. Lo iremos viendo, lo que es el morador en el umbral. Pregunta, ¿qué es eso del morador en el umbral? Pues el término fue acuñado por Edward Butler Layton en su novela Zanoni. Supongo que a todos os suena Zanoni, ¿no? Dicho término, el morador en el umbral, es una descripción adecuada de algo que surge en algún momento para todos los que se encuentran en el sendero. Puede que esto no surja en esta vida en particular, pero surgirá en algún punto de la trayectoria. En algún momento de nuestro sendero evolutivo nos aparecerá el morador en el umbral. Y es bueno que lo conozcamos porque aparecerá sí o sí. ¿Okay? Ninguna energía personal se disipa jamás por su cuenta. Está hablando de estas energías que nosotros mismos vamos generando, ¿no? A menos que no hayamos hecho algo para redisciplinarla y redirigirla, esa energía, dicha energía permanece en trasfondo por muchos años. Y entonces, justo cuando creíamos que estábamos logrando un gran progreso espiritual, cuando pensábamos que ya habíamos conseguido casi todo, el incremento en la energía positiva despierta la energía negativa y nos encontramos entonces cara a cara con un ente que hemos construido, que hemos hecho nosotros mismos y al cual desconocíamos que lo habíamos fabricado nosotros. No tenemos otra opción que no sea combatir contra este ente. Pero esto no es una batalla física. Esta lucha es enteramente de naturaleza psicológica, llevándose a cabo esta batalla en los campos o esferas astral y mental inferior, aunque los efectos muchas veces se sienten también en el plano físico. Recordar que todos los conflictos y problemas que tenemos emocionales y mentales, muchos de ellos pasan a influenciar el cuerpo físico. ¿Okay? Si derrotamos a este morador en el umbral, habremos tomado un paso mayúsculo en nuestro progreso espiritual. Si nos retiramos y nos encogemos como consecuencia del miedo, habremos perdido la batalla. Ello significa que no estamos listos todavía para enfrentar las dificultades de la vida superior y que nos queda más trabajo por hacer
antes de que tengamos otra oportunidad para probarnos a nosotros mismos. La batalla rara vez es un evento de una ocasión, sino más bien es una serie de batallas. La tentación de Jesús en el desierto es un buen ejemplo de la batalla entre las fuerzas superiores y las inferiores en el interior de una persona que se encuentra a punto para el avance espiritual. Como podemos ver, el valor indómito, que ya lo hemos hablado antes, no es meramente una frase inerte. O sea, es una frase, el valor indómito es importante en nuestro progreso espiritual. ¿Okay? Aquí tengo una nota de que Rudolf Steiner, que supongo que conocéis como el autor de la antroposofía, dice que este morador del umbral es una figura real de naturaleza astral que lo ha novelado en la novela Zanoni. ¿Okay? De manera que, de acuerdo con su forma de pensar, no existe entonces un Dios personal, pero sí existe una especie de demonio personal. ¿Es eso correcto? Dice, sí. Dice, bueno, también hay un Dios personal, ¿no? Sí, pero si postulamos esto de esta forma, sin también ofrecer la información de trasfondo, con toda probabilidad obtendremos una serie de reacciones variadas por parte de las otras personas, las cuales pueden ir desde la curiosidad al entretenimiento y aún a la ira. Somos nuestro propio Dios personal y nuestro propio demonio personal. Ambos están dentro nuestro. Y yo creo que todavía no hemos evolucionado lo suficiente para tener calladito y bien atado a nuestro demonio personal. Siendo el Dios nuestra naturaleza espiritual innata y el demonio siendo la aglomeración de energía negativa proveniente de muchas encarnaciones pasadas. Recordar que todos estamos aquí viviendo en la personalidad, en aquellos aspectos inferiores de nuestra constitución. ¿Okay? Ahora podemos ver por qué resulta tan difícil discutir este tema con la mayoría de las personas y por qué no utilizamos el término Dios despreocupadamente. En teosofía preferimos hablar del absoluto, de Parabrahma, de ese principio omnipresente, etc. Si todo el mundo pudiese dejar sus emociones a un lado, si pudiésemos dejar nuestras emociones a un lado, podrían surgir conversaciones útiles, pero la mayor parte de las personas no están listas para esto. La mayor parte de las personas no estamos listos para esto y debemos concienciarnos y empezar a ver que todas aquellas creencias, ideologías, etcétera, que están sustentadas también a través de las emociones, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ir abandonando estas emociones y irlas pasando por el razonamiento lógico, analizarlas y ver hasta qué punto son creencias razonables, creencias en las que podemos apoyarnos. ¿Ok? Bien. Este que pregunta dice, usted me ha dado mucho que pensar, me tomará algún tiempo procesar esta información y contemplar alguna de las ideas que usted ha traído a colación. Creo que tengo algún trabajo por hacer. Yo diría que tenemos mucho trabajo que hacer. La libertad proviene del saber lo que es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay límite a lo que podemos aprender, pero si cerramos nuestra mente a un aprendizaje futuro, estaremos estancados en el presente y no podremos lograr más progreso. Cualquier persona que sea tan egoísta como para pensar que ella tiene el monopolio de la verdad, estará engañándose a sí misma y deteniendo su propio crecimiento espiritual. Recordar, nadie tiene el monopolio de la verdad. Todas nuestras verdades son provisionales. ¿De acuerdo?
tengamos ese concepto de provisional para que estas verdades que tenemos las vayamos modificando, adaptando, para irnos aproximando cada vez más a esa verdad real, ¿no? Cuando esto sucede, la naturaleza interviene y crea una situación en donde la persona no tiene otra opción que no sea cambiar su punto de vista. O sea, cuando nos estamos engañando y manteniéndonos en esta de forma terca en lo mismo, viene el karma, nos da un meneo y nos dice, niño, o cambias, ¿no? Entonces, el karma, recordar, no es malo ni bueno. El karma no castiga. El karma es una ley educativa. Es el maestro que poco a poco nos va empujando, lamentablemente a través de muchas ocasiones del sufrimiento, para que nos demos cuenta y aprendamos. ¿Ok? Algunos de nosotros aceptamos gustosamente los cambios que resultan de la expansión de la conciencia, pero otras personas son arrastradas por los pelos pataleando y gritando. Yo diría que es una actitud muy infantil no aceptar los cambios. En la naturaleza no hay nada inmóvil, todo cambia, todo va evolucionando, no hay nada que sea permanente. Por lo tanto, estemos abiertos al cambio y no nos pongamos a patalear como niños negando o oponiéndonos a los cambios. Claro, a cambios que sean razonables. Igual alguien propone cambios que no son razonables, ¿no? Bien, y con esto se acaba esta lección 6, ¿vale? Este capítulo 6, que hablaba de la naturaleza de Dios. Dejo de compartir y voy a compartir ahora la otra lección que viene ahora, que es la ley de causa y efecto. Pero bueno, antes de empezar, si queréis comentar algo de de la lección que hemos dejado. Josefina, te veo moviendo la mano. ¿Qué quieres decir? No te oímos. No te oímos. Ahora, Sí, ahora. mira, yo me pregunto, ¿quién son estos autores de este libro? ¿Quiénes son qué? Los autores de este libro. Mira, pues aquí lo ves en la pantalla. Terry Hunt y Paul Benedict. Su historia, ¿Eh? la historia de estos autores. La historia de estos autores no lo sé exactamente ahora qué decirte. Sé que son personas miembros de la Sociedad Teosófica, que ¿Sí? están dando conferencias, que han escrito este libro. Este libro, supongo que lo tienes, está avalado por Pablo Sender, que tiene una pequeña Así, introducción. o sea, Eh, tienen relación con Pablo Sender. sí, tiene una pequeña introducción. Y luego también, ¿quién más? Clarisa, ayúdame. No, no No, recuerdo. yo tampoco recuerdo quién más. eh, Espera, tengo aquí sabiduría antigua para una nueva era. Un momento. Eh, sí, el Torrijos. Fernando Álvarez de Nuestro, Torrijos. nuestro querido Fernando Torrijos. ¿Vale? Ah, vale, También hace una pequeña introducción al libro. ¿Vale? vale, Y vale, vale. estas dos personas son miembros de la Sociedad Teosófica y se ve que son, sobre todo por Sudamérica, están dando conferencias. ¿Ok? Muy bien, gracias. Vale, Josefina. Georgina, Buenos días. eh, Mil disculpas, me equivoqué de horario, pero bueno, este capítulo de la naturaleza de Dios, yo siempre he creído, tal como tú lo expusiste, en algún momento si mi origen es divino, un día me quedé pensando, si mi origen es divino y Él me creó, pues debo de tener, en teoría,
todas las facultades, debo de tener todo lo mejor. Aquí creo que el problema es que cuando nacemos, pues empezamos lo voy a expresar de esa manera, a contaminarnos, ¿sí? Nos intoxicamos porque vamos aprendiendo del entorno de la gente. Y entonces ahora sí, si yo venía muy, ahora sí como digo yo, limpia, pura y sin mancha, pues se me va quitando, ¿no? Y me voy haciendo al entorno del núcleo familiar y de la gente con la que convivo, incluyendo maestros y etc. Y es cierto, yo siempre había pensado en alguna ocasión y dije, híjole, me van a atar, si yo comento esto me van a decir que soy hereje atea al 100%, que yo soy Dios, ¿no? Porque estoy creada a su imagen y semejanza. Así lo dice la Biblia, ¿no? Y creó al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces si me creó como él, yo debo de tener todo lo que tiene él. Aquí el detalle es por qué no soy como él. Y viene la pregunta, ¿no? Muy buen libro de Terry Hunt y Paul Benedict. La verdad, sigo clavada en este curso. De veras, muy interesante, Ramón. Muchas gracias por explicarnos eh, paso a paso lo que ellos van hablando y un poquito más. Muy interesante y yo considero esa parte donde dice que yo soy Dios y otra parte que te quería comentar en una diapositiva que pusiste, donde hablan de la dualidad. Efectivamente, también yo he pensado, estamos en este camino iniciático y yo pretendo y trato de ser lo mejor, pero así como se los digo. Yo tuve una compañera química que parecía monja y la verdad era una persona que nunca decía no a nada y nunca la vi enojada, pero un día, o sea, un día de no sé cuántos años, un día sí la vi que se enojó y dije, ay, sí se enoja, caray. Entonces yo creo que cualquier ser humano que esté en este camino, por mucho que estudiemos, por mucho que controlemos, siempre, yo siempre he dicho, tiene que llegar uno que te saque de tus cabales. Por eso somos, creo yo, dualistas, ¿no? Podemos controlar la parte de las emociones, pero siempre va a llegar el otro. Uno, tardará a lo mejor tiempo, pero te saca de tus cabales y logra hacerte que se enojen. Yo esa persona supuse que nunca se enojaba y el día que la vi me quedé sorprendida y dije, wow, sí se enoja. Nunca la había visto en años, años, años. Te estoy hablando de muchos años. Pero llegó alguien que la sacó de sus cabales. Pues es cuanto, Ramón. Muchas gracias por todo Muy esto bien, que nos... Georgina. Lo que comenta es cierto, ¿no? Pero bueno, es cierto también de que tiene que llegar a un nivel evolutivo, nivel de conciencia, un nivel de avance espiritual, donde realmente ya ninguna provocación nos haga enfadar, ¿vale? Aquella persona que tú decías que no se enfadaba y que un buen día, después de años, se enfadó, es que, porque bueno, todavía no ha llegado a ese nivel evolutivo, ¿no? Pero sí que hay ese nivel donde no hay nada que nos haga enfadar. Aunque yo diría que a veces, sin estar enfadado, se puede aparentar estar enfadado, porque a veces hay que eh, como dar alguna lección a alguien y estando bien, estando en equilibrio, estando sereno, tú puedes aparentar un enfado y darle un rapapolvos a alguien, ¿no? Pero desde el equilibrio. Y a lo mejor la persona se asusta y dice, oh, la persona que yo no la había visto nunca enfadada, pues es que tampoco sigue enfadada, ¿no? Pero está haciendo porque está intentando que aprendas algo, ¿no? Bueno, Estela, no sé si quieres comentar algo también. Sí, algo cortito, gracias. Referente al libre albedrío. Dios, con el amor que le tenía a todos sus ángeles, arcángeles y demás, nunca les dio el libre albedrío, no lo tenían. Se lo dio a un ser humano, que era, y en ese momento, según viéndolo de los ángeles, inferior. Pero la verdad ha sido como una pequeña trampita, porque tenemos que estudiar mucho y crecer mucho y con mucho equilibrio y tratar de cada vez
entender mejor las cosas y mantener el amor a flor de piel, porque si haces uso del libre albedrío y si alguien te cansó y te enojas con él, ya retrocedes. Así que fue un regalo con trampa, yo siento. Es mi pensar. No, Estela, no, yo creo que fue un regalo de verdad. Eh, lo que pasa es que este regalo es un regalo que tenemos que aprender a utilizarlo y todavía no hemos aprendido lo suficiente, se necesita mucho tiempo. Y cuando dices que Dios, que a mí no me gusta hablar así de Dios, ¿no? Pero bueno, hay que saber interpretar, porque cuando dice la Biblia que creó al hombre a su imagen y semejanza, todo esto hay que saberlo interpretar, ¿no? En teosofía hablamos de otra manera, pero prácticamente decimos lo mismo, que el ser humano, la mónada, es la chispa del alma universal, que podríamos decir que esto es Dios, ¿no? Eh, pero bueno, cuando estás diciendo que a los ángeles no se les dio libre albedrío, no, no, es que los ángeles ya pasaron por el reino humano y ahora ya no necesitan el libre albedrío, ¿vale? O sea, ya no necesitan ni la mente, ahora están más allá. Ahí, han pasado el proceso del reino humano, ¿vale? Bueno, Clarisa, Bueno, Gracias. en relación con lo que estabais hablando y que ha mencionado también Georgina, a ver, es una analogía que es muy clara. Un niño que nace en nuestras familias nace con todo el potencial de lo que se desarrollará en su adultez, pero es el potencial, no carece de nada, lo tiene todo, pero ha de pasar por todo el proceso y ese es el proceso que se llama evolución. Cuando lo comparamos con estos aspectos de la infancia humana en el sentido evolutivo, que está ahí todo el potencial y ahora estamos desarrollándolo, pero poco a poco, porque esto es lento. Esto es lento, pero está, lo tenemos. Nadie, ningún ser carece de ello, ni el más perverso ni el más malvado carece de ello. Y en su día también lo desenvolverá. molt bé, Clarisa. Julián. Sí, buenas tardes. No sé si me escucha bien. Bueno, Bueno, le quería preguntar, Ramón, sobre el morador en el umbral. Si es una especie de, digamos, de tentación o es perdona, repite la pregunta. del morador en el umbral. Mm. Si es una especie de tentación o es algo que adviene en ese camino ya efectuado, espiritual, etcétera, como una especie de abdicar, de concluir con algo que se venía, digamos, haciendo en positivo. A ver, no sé si he entendido bien tu pregunta, Julián, pero si me estás preguntando por lo que es el morador del umbral, hemos visto que es un ser de naturaleza astral, que hemos creado nosotros mismos a través de muchas encarnaciones. O sea, nuestros pensamientos, nuestras emociones, etcétera, todo eso genera una energía, una vibración que de alguna manera se convierte en una forma de pensamiento, forma mento-emocional. Supongo que tienes el concepto claro de lo que es una forma de pensamiento, que no solamente es pensamiento, sino que es pensamiento más emoción. Y esta forma no se deshace así como así, sino que la vamos reforzando encarnación tras encarnación a través de nuestros pensamientos, emociones, acciones, etc. Y llega un momento en que dejamos de alimentarlo, en que hemos hecho un progreso donde empezamos a generar energía positiva. Pero claro, esa forma mentoemocional que hay por ahí
dice, ¿qué pasa? Que nadie me está alimentando, ¿no? Y entonces cuando aparece, como diciendo, oye, dame de comer, dame un poquito de comer, aliméntame, y vienen estas tentaciones que están simbolizadas en las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? O sea, es un ser que hemos creado nosotros mismos. Y en ese proceso evolutivo llega un momento en que esa energía que hemos acumulado a través de tantas encarnaciones nos viene a tocar la puerta diciendo, oye, que te estás olvidando de mí. Entonces ahí es cuando viene la batalla de vencer a estas tentaciones, y si lo conseguimos, pues el morador del umbral ya no nos volverá a molestar. ¿Okay? Será cuando hemos avanzado lo suficiente como para que, por mucho que nos provoque, ya no nos vamos a enfadar. ¿Okay? Estaremos siempre en nuestro equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, Julia, si te he contestado a lo que me preguntabas, ¿vale? Perfecto, Es que gracias. te oigo un poco raro, ¿sabes? Sí, Y sí, por eso no he acabado de entender bien si te estaba contestando a tu pregunta correctamente. sí, todo bien. Sí. Vale. Bueno, nada más de momento. Bueno, pues vamos a empezar con la ley del karma, ¿ok? Empieza diciendo, dadme entendimiento y yo cumpliré con tu ley. Ciertamente la observaré de todo corazón. A mí esto me recuerda a Krishnamurti cuando le reprochaba a los hindús, decís que creéis en el karma, pero no es cierto, porque si creyerais en el karma, pensaríais y actuaríais de diferente manera, ¿vale? Entonces, nosotros parece que tenemos este entendimiento, estamos conociendo estas leyes de la naturaleza, pero la estamos observando. Ahí viene el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, la ley de causa y efecto. Dice, uno cosecha lo que siembra, y es lo que vamos a tratar ahora. Dice, todo lo que sube tiene que bajar. Lo que uno siembre será lo que uno coseche. Para cada acción existe una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta. Esto es una ley de física, ¿no? Pues todo esto es el karma, ¿no? Todas estas aseveraciones representan diferentes maneras de describir una ley de la naturaleza a la que se le refiere comúnmente como karma o la ley de causa y efecto. Esto es karma, ¿ok? Aún la ciencia reconoce que todo en el universo está conectado y que la más mínima acción afecta al universo entero. Los científicos también son conscientes del efecto del observador, término que describe el hecho de que la mera observación de algo ocasiona cambios sutiles en el objeto bajo observación. Y os he puesto aquí esta imagen de la doble rendija, que supongo que más o menos todos conocéis, y creo que no merece la pena explayarse en ella, pero solamente decir que cuando se echan partículas o fotones a través de dos rendijas, pues aparecen estas franjas que es, ahora no recuerdo lo que se llama, patrón de interferencias, ¿vale? Se comporta como si fueran ondas. En cambio, si se los observa, resulta que se convierten en partículas y aparecen solamente dos rayas. Esto cuando se observa, se comportan como partículas. Si no las observamos, se comportan como vibraciones. O sea, el hecho de que observemos algo está cambiando el objeto que estamos observando. Y esto es muy importante, ¿ok? Que la importancia de esto estriba en que nunca podremos conocer algo tal y como era antes de observarlo. Ya hemos cambiado el objeto simplemente por haber enfocado nuestra atención sobre él. Pero yo diría algo más. No solamente hemos cambiado el objeto por haber enfocado nuestra atención sobre él, sino que cuando dirigimos un pensamiento o una emoción sobre un objeto, también le estamos influenciando,
¿Ok? Bien, continuamos. Dice, cada pensamiento que producimos tiene un efecto sobre el objeto de tal pensamiento, ya sea una persona, un objeto físico o inclusive un concepto abstracto. Estudiaremos el pensamiento, estudiaremos este concepto con más detalle en el capítulo 10. Pero en recordar que si tenéis ocasión podéis ver este efecto a través del libro El poder del pensamiento de Annie Besant. Un libro también muy interesante. La cantidad de personas que están familiarizadas con el término karma es mayor que nunca antes, pero existe mucha confusión con respecto a lo que es el karma y a cómo funciona. Y me viene a colación aquí un librito que es muy divertido, que se llama Maldito Karma, que, bueno, es una parodia, pero que hay gente que cree que el karma puede comportarse así. En el librito hay una persona que se comporta mal y acaba, cuando se muere, acaba convirtiéndose en una hormiga, en fin, es toda una historieta, ¿no? Pero es para deciros que realmente hay muchas personas que, a pesar de que conocen el concepto de karma, y mucha gente lo utiliza sin estar metido en nada espiritual, comenta, pues esto es tu karma, tal, pero realmente pocos saben exactamente cómo funciona esta ley del karma. ¿Okay? Muchas veces se presume que el karma es un sistema de recompensas y castigos por haber respetado o haber ignorado una ley en concreto, ¿no? La cual fue establecida por un ser divino. Así entonces se habla del karma bueno como algo deseable y del karma malo como el resultado de acciones pasadas que fueron dolorosas o desagradables. O sea, recordad, no hay karma bueno ni hay karma malo, simplemente hay el efecto de una causa y esto es neutro, no es ni bueno ni malo. Pero recordar también lo que hemos dicho hace un momento, que el karma tiene una función pedagógica, una función educativa, porque a través del karma es como vamos aprendiendo. El vocablo karma significa simplemente acción. La traducción, digamos, casi literal de la palabra sánscrita que se llama karma es acción. Pero el mismo, este concepto, comprende más que la simple idea de un acto físico. Karma incluye también el concepto de una reacción, que no es otra cosa que el resultado inherente de la acción, la causa y el efecto. El karma comprende, además, las acciones que ocurren en todos los planos de existencia, incluyendo el emocional y el mental. Y yo diría que aquí, para nosotros, realmente esto es el karma. El efecto de las acciones cuando hay interés, cuando hay un componente emocional y mental. Cuando ocurre algo que no tiene nada que ver con la mente o con las emociones, por ejemplo, nos tropezamos y nos caemos, pues hay una causa, que es que nos hemos caído, y un efecto, que es que nos hemos hecho daño. Esto es la ley de causa y efecto. Pero el concepto karma es el efecto, digamos, moral, ¿vale? Es cuando nuestras acciones tienen ciertas intenciones mentales y emocionales, que hay el efecto, digamos, kármico, ¿vale? Entonces, el efecto kármico de esta forma, tanto emocional como mental, solamente lo tenemos los seres humanos. El resto de los animales, vegetales, etcétera, tienen la ley de causa y efecto, pero no tienen el efecto kármico a estos niveles que estamos hablando. Este nivel que podemos llamar el karma como reacción moral, ¿no? Recordar que podéis interrumpir, podéis preguntar, etc. Entonces, de esta forma nuestras emociones, pensamientos, deseos, así como nuestras acciones físicas, todas ellas generan karma. Así como un hombre piensa en su corazón, así es él. Esta frase no resulta ser una frase vacía. Blavatsky tiene una frase que dice que hasta el movimiento de una mano
genera karma. O sea, todo lo que hacemos está generando todo son causas y efectos, ¿vale? El mundo está está evolucionando a través de los efectos, ¿vale? A través de la causa y efecto. Es la ley primordial de la naturaleza, se llama la ley de equilibrio. Y cuando incluye emociones y pensamientos, entonces se convierte en esta ley moral que llamamos karma. Jesús entendió muy bien que cada acción comienza como un pensamiento y que el pensamiento mismo crea un resultado, esté o no esté involucrado el cuerpo físico. Y la frase es: quien mira a una mujer con lujuria habrá ya cometido adulterio con ella en su corazón. El pensamiento de por sí, solo el pensamiento, ya crea un campo energético y este campo energético, esta vibración, afecta no solo a quien produjo el pensamiento, sino también al objeto de dicho pensamiento y a todos los que estén alrededor. O sea, es como esta gota que ha caído en un estanque y la vibración va a afectar a todo el estanque, aunque en los límites del estanque parezca que ya no está afectando, pero será una vibración muy debilitada, pero está afectando a todo, ¿okay? Y el pensamiento, decimos en teosofía, que tiene más poder incluso que la acción. Pregunta: ¿a los que están cerca del pensador o a los que están cerca del objeto del pensamiento? O sea, ¿a quién afecta? Pues a ambos, a los que están cerca y al objeto del pensamiento. Dice: ¿está usted diciendo que soy responsable por cada pensamiento que hago? Pues si creamos el pensamiento nosotros mismos, entonces sí somos responsables. Sin embargo, estamos siendo bombardeados constantemente por pensamientos provenientes de otras personas. Y esta imagen, imaginaros que son pensamientos ajenos a nosotros, pues son vibraciones que van por el ambiente y depende cómo nos pueden estar afectando. A veces creemos que son pensamientos nuestros y son pensamientos ajenos que vibraban en nuestra vibración y somos como una máquina, como un aparato de radio que ha captado esa vibración que era un pensamiento, ¿no? Mientras más cerca estén las personas que generan los pensamientos, mayor será el efecto de esto sobre nosotros. Resulta que es afortunado para nosotros que la mayor parte de las personas somos bastante ineficaces en nuestro pensar, de forma tal que los pensamientos no traen mucha energía con ellos y por esta razón estos pensamientos tienen poca probabilidad de tener un gran impacto sobre nosotros. Pero a pesar de que no tengan una gran fuerza, por ahí están, ¿ok? Una excepción notable a esto es cuando una persona está extremadamente furiosa o llena de pensamientos de venganza dirigidos hacia otro. Entonces, esta vibración es mucho más poderosa. Y ocurre también que cuando diferentes personas o un grupo más numeroso de personas mantienen los mismos pensamientos, esto hace que esta forma de pensamiento vaya creciendo, se vaya alimentando, se vaya haciendo cada vez más grande y es lo que llamamos un egregor. Hay egregor que son muy poderosos y hay que tener cuidado porque cuando hablábamos aquello de que ciertas creencias que hacemos nuestras, ojo, porque a lo mejor no son nuestras, son egregores que hay por ahí que nos están influenciando. Son intereses de personas que han generado estos intereses y pues las personas que tenemos más debilidad mental, pues son las que son afectadas por estas ideas generadas por mentes más poderosas, ¿no? Esto en especial es así si la persona se obsesiona, o sea, una vibración más poderosa, un pensamiento más poderoso por alguien furioso. Si la persona se obsesiona y dedica horas cada día añadiendo más energía,
los pensamientos de ira y venganza ya acumulados serán mucho más potentes, ¿no? Esta energía lo que hace es afectar adversamente al objeto de tales pensamientos iracundos. Pregunta, si alguien está enfadado conmigo y dirige energía negativa hacia mí, ¿cómo puedo? Aquí siempre se repite el yo, y a veces no hace falta poner este yo, ¿no? ¿Cómo puedo evitar ser afectado por estos pensamientos negativos? La mejor manera de que estos pensamientos negativos no nos afecten es no teniendo en nuestro carácter nada que pueda vibrar en consonancia con estos pensamientos negativos. Si nosotros estamos vibrando en este tipo de vibración, evidentemente nos van a afectar estos pensamientos negativos. Esto es de una grandiosa importancia. Sí, muy importante. Daros cuenta de la importancia de los pensamientos. No solamente tener pensamientos elevados, vibrar lo más alto que podamos para evitar que esto llegue, sino que ojo, porque todo lo que estamos pensando está generando vibraciones que se están expandiendo también y están afectando a otros a nuestro alrededor. ¿Sí? O sea, muy importante el tema este de la vibración de los pensamientos y emociones que vamos generando. Entonces, la mejor manera de que no nos afecte es teniendo pensamientos positivos. Cada pensamiento y emoción tiene una velocidad de vibración específica. Si esa energía encuentra en nosotros un campo de materia afín, hará que ésta vibre con más fuerza del mismo modo que un tono hace vibrar a la cuerda correspondiente de una guitarra o de un piano. Si no existe en nosotros ningún campo energético que tenga la misma tasa de vibración que la energía negativa, esta no podrá afectarnos. No estaremos sintonizando nuestro aparato de radio con esa vibración, ¿vale? Con esa frecuencia. Desafortunadamente son muy pocas las personas que son lo suficientemente puras como para que estos pensamientos negativos no tengan ningún efecto sobre ellas. Recordar que muchos de nuestros pensamientos, pues nosotros estamos aquí, ¿vale? Muchos de nuestros pensamientos no son nuestros. Cuando nos ponemos a meditar y vemos que en nuestra cabeza pasa un pensamiento y luego otro, y pensamos, ¿y por qué estoy pensando ahora en esto y tal? Seguramente que no son nuestros, son pensamientos que estamos recogiendo del medio ambiente. ¿Ok? Simultáneamente con lo anterior, si no hemos desarrollado dentro de nosotros las tasas más elevadas de vibración, nuestro yo superior no tiene forma de comunicarse con nosotros. Esta es la razón de por qué es tan importante la pureza de pensamientos y de emociones si queremos lograr progreso espiritual. Sin esta pureza estamos a merced de la andanada de formas de pensamiento que están siempre presentes en la atmósfera circundante. Pregunta, dice, ¿no sería mejor vivir en las montañas, lejos de los seres humanos, de forma tal que no nos afectemos por estas energías negativas? Claro, sería mejor, pero estar en una isla desierta también sería mucho mejor, ¿no? Y de hecho las personas más avanzadas hacen precisamente eso, o sea, se van a retiros, ¿no? Sin embargo, también es importante que alguien esté disponible para ayudar a elevar hasta cierto grado la velocidad vibratoria en nuestro prójimo, logrando esto por medio de una acción recíproca de manera positiva. Uno puede ser un instrumento para enviar energía positiva a su alrededor si uno se adecua para ello. Estar en el mundo, pero no ser del mundo, no es una tarea fácil. Sin embargo, esa debe ser nuestra meta si queremos hacer la parte que nos corresponde para mejorar la vida en este planeta. Todavía sigo pensando sobre el hecho de que soy responsable aún por mis pensamientos. Yo pensaba que todo estaba bien mientras no dijera o hiciera algo que perjudicara a otra persona. Pues no. La mayor parte de las personas se rehúsan a creer que ellas son responsables por todo lo que les sucede en la vida.
Estas personas están convencidas de que la vida es injusta, de que algunas personas simplemente tienen suerte y que dichas personas no hicieron nada en particular para merecer la buena fortuna de la cual disfrutan. Por el contrario, la persona iluminada está más que dispuesta a aceptar que él o ella es responsable por todo lo que experimente en la vida. Somos responsables de las circunstancias que ocurren en nuestra vida. ¿Ok? A veces puede ser duro decirle a alguien esto y quizás no se lo debemos decir, pero en plan general tenemos que decir, pues tenemos lo que hemos sembrado, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Hey, espera un momento, no tengo reparos en responsabilizarme por lo que yo haga en esta vida, pero ¿cómo puede ser justo el nacer con defectos físicos o mentales? Usted mismo dijo que esta personalidad, o sea, lo que soy ahora, no ha vivido anteriormente y que nunca más lo que soy ahora volverá a vivir. De momento que ciertamente parecería injusto heredar karma, un karma que yo no creé personalmente. O sea, yo como Ramón no genero seguramente mucho del karma que estoy recibiendo. Pero yo, Ramón, estoy pasando a mi futuro, a mis futuras encarnaciones, estoy pasando cierto karma, ¿no? Y dice que algo sea justo o injusto depende de cómo uno decida ver la situación. Cuando en la Biblia se habla de castigar a los hijos por el pecado de sus padres hasta la tercera o cuarta generación, el profeta no se refería a los descendientes físicos, sino a las encarnaciones futuras de esa alma en particular. Uno, en la presente encarnación, es el resultado de todas las encarnaciones previas creadas por nuestro yo superior. Uno es el hijo de sus ancestros o encarnaciones previas. Nuestros padres nos han dado solo el cuerpo físico, pero todo lo demás nos lo hemos dado nosotros mismos a través de nuestras anteriores encarnaciones. Y somos los padres de lo que seremos en el futuro, ¿vale? En el futuro habrán unos padres que nos proporcionarán un cuerpo físico, pero nada más, ¿ok? De igual forma que uno hereda el karma bueno o el malo, uno hereda también el bueno o el malo entre comillas, ¿eh? La palabra bueno o malo no se tiene que aplicar al karma, a los efectos del karma. Uno hereda también toda la experiencia adquirida en las vidas pasadas, o sea, todas las virtudes que vayamos logrando no se pierden, vienen con nosotros, ¿no? No importa que decidamos ver la vida como justa o como injusta, la vida es como es. No tenemos la opción de decidir cómo el universo debe operar. Podemos aceptar al universo tal como es y trabajar en armonía con la ley natural, o podemos elegir creer que la vida es injusta y pasar toda nuestra vida en contraposición a las leyes de la naturaleza. Ojo, porque si hacemos esto, el sufrimiento está más que garantizado. Si queremos que la vida sea tranquila, adoptemos la actitud de aceptación. De lo contrario, la vida nos resultará muy difícil. Nadie se topa jamás con una dificultad que no represente una situación importante para el aprendizaje. Recordar el karma como ley educativa. Una vez que hemos aprendido la lección, uno ya no tiene jamás que volver a aprenderla nuevamente, ni aún en una vida futura. ¿Okay? Por eso es importante que vayamos aprendiendo lecciones y que no andemos repitiendo curso. El periodo de recapitulación que tiene lugar durante los primeros años de cada vida está diseñado para ayudarnos a recordar lo que hemos aprendido en el pasado y entonces lograr progreso adicional de ese punto en adelante. Estos primeros años de vida, el bebé va recapitulando todo lo de vidas anteriores,
Por eso recordar que hay varios hermanos que tienen el mismo papá y la misma mamá y son absolutamente diferentes entre ellos. Han recibido la misma educación y en cambio cada uno sale a su manera, porque es pues la herencia que traen de vidas anteriores. Clarisa. Sí, es que esto a veces se comprende mal. Está diseñado para ayudarnos no a recordar en el sentido que le damos a la palabra recordar, sino para ayudarnos y darnos el tiempo necesario para que se desenvuelvan y se activen aquellas cualidades que ya desenvolvimos en el pasado. Y entonces, a partir de ahí, poder lograr, continuando con el progreso adicional, desde ese punto de esta existencia en adelante. Gracias, Clarisa. Así es, ¿no? O sea, la formación del carácter, las capacidades, etcétera, son estos aprendizajes que hemos hecho en vidas anteriores que no se pierden, ¿no? Antonio, ¿qué querías decir algo? Sí. En unas líneas anteriores se estaba refiriendo a que todo lo que sube tiene que bajar y otras cosas además. ¿Podrías volver a ese punto? Son dos o tres, unas cuantas líneas para atrás. Ahí está. Dice, todo lo que sube tiene que bajar. Muy Lo que bien, uno siembre será lo que uno coseche. muy bien, muy bien. Ahora, Para cada acción existe una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta. ahora, yo le encuentro una palabra, no digo de justificación, sino que una palabra que quizás se adecue a formar parte de estas frases. Y esa es el equilibrio. Ajá. ¿Por qué todo lo que sube tiene que bajar? Porque la naturaleza y todo sigue el equilibrio. Por eso ocurren estas cosas. De por sí solo tiende a ir a un equilibrio, porque tiene que ser así. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Antonio. Sí, recordamos también de que la ley de karma se llama también ley de equilibrio. Y pues cuando tiramos Como, una piedra hacia arriba, esa piedra finalmente baja. Y como que, así, como que allí no nombra la palabra karma, yo quería enganchar con la palabra equilibrio, ajá, que para mí encaja perfectamente en estas tres frases, ¿verdad? evidentemente. Pero, ¿eh? Y de hecho, todo, según la teosofía, todo el movimiento del universo, el pralaya y el manvantara, cuando en el pralaya todo está en equilibrio. Hay un momento que se desequilibra y es cuando empieza el manvantara. Y entonces, a partir de ahí empiezan causa-efecto, de forma de que a través de millones y millones de años, al final vuelve otra vez el equilibrio. Digamos, el universo se acaba y se vuelve al pralaya, a la fase de equilibrio. Y todo funciona así. El karma es lo que hace mover el mundo. Se Es todo un empieza continuo de causa-efecto, causa-efecto. se empiezan a presentar situaciones contrarias como para que tiendan al equilibrio. Claro, claro. Muy bien, gracias, Antonio. Bueno, vamos a volver a ver dónde estábamos. Que no recuerdo. Sí, estábamos aquí. Estabas donde finaliza, donde, ¿qué? La vida se nos hará, ¿qué? Difícil, algo así. Dificultosa, eso. Sí. Es La esa. vida nos resultará dificultosa. Vale. Entonces, aquí, empezamos aquí otra vez. Dice, nadie se topa jamás con una dificultad que no represente una situación importante para el aprendizaje. Karma como ley educativa. ¿Vale?
Una vez que hemos aprendido esta lección, ya pasamos de curso y no tenemos que volver a aprender a sumar, a restar, etc. Ya lo sabemos, ¿vale? El periodo de recapitulación de los primeros años es para que aquellas cualidades que hemos ido adquiriendo en vidas anteriores se actualicen, ¿vale? Pregunta, ¿qué sucede si... Otra vez el yo, ¿no? ¿Qué sucede si hago algo que perjudique a otra persona, pero sin ser de forma intencional? ¿Crea eso una respuesta kármica? Pues, por supuesto. La motivación lo es todo. Aún nuestras leyes reconocen esto. Existe el asesinato en primer grado, el asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y homicidio negligente. Cada una de estas situaciones resulta en la muerte de un ser humano, pero el castigo es diferente en cada caso. Entonces, el karma es, por mucho, mejor que lo que sería el mejor juez del mundo en determinar el motivo detrás de una acción en particular. Y esa motivación será la que determine el karma resultante. Aún la negligencia de parte nuestra tendrá un efecto kármico. En algunos casos, la causa para algo que ocurre en esta vida no se origina ahora, sino que se viene arrastrando de una vida anterior. O sea, la respuesta a si yo hago algo pero no hay intención de perjudicarle, también eso que estoy haciendo también tiene un efecto kármico, ¿ok? Lo que pasa es que no tendrá un efecto kármico tan fuerte como si realmente lo hago con la intención de perjudicarle. Entonces el efecto será más fuerte, ¿no? Y en algunos casos el efecto no va a ser inmediatamente, sino que incluso puede esperar a otras vidas. Es muy posible que los factores subyacentes se remonten mucho más atrás de lo que cualquiera pueda imaginar. En algunos casos podrían ser miles de años. Esta es precisamente la razón de por qué no debemos juzgar a los demás, aun en situaciones que aparenten ser atroces. Está la cuestión de si debemos juzgar o no, ¿no? No sabemos si la situación actual es el resultado de un karma previo o si es el comienzo de una nueva situación kármica. ¿Significa eso que no deberíamos castigar a una persona porque lo que ella ha hecho podría justificarse por algo que sucedió en una vida anterior? El propósito del sistema legal debería ser siempre, en primera instancia, el de proteger a la ciudadanía. A menudo nos involucramos emocionalmente en los casos que se llevan a los tribunales, los cuales podemos acceder a través de la televisión. Nuestra reacción emocional es un deseo intenso de ver castigado al perpetrador de los hechos. Es nuestro ego quien ha creado este drama emocional en donde nos hemos adjudicado a nosotros mismos el papel de juez, jurado y verdugo. Nuestra mayor preocupación debería ser sacar de la sociedad a las personas peligrosas y darles una oportunidad de rehabilitarse de ser esto posible. Si somos una de esas personas que tienen fuertes reacciones emocionales a los casos en los tribunales, tomémonos el tiempo necesario para examinarnos a nosotros mismos y encontraremos que todas nuestras reacciones emocionales son el producto de nuestro propio ego. El karma es la ley que devuelve el equilibrio, por eso lo decía Antonio, el karma, la ley de karma también se llama ley de equilibrio. El karma devuelve el equilibrio a todo en el universo. Para cada acción existe una reacción de igual magnitud y en dirección opuesta. El universo es una maquinaria muy bien afinada. Podría parecer imperfecta desde nuestro punto de vista imperfecto, pero no lo es. Todo en el universo es exactamente como debe ser porque el estado actual de las cosas es la suma total de todas las acciones previas que han ocurrido. Y con el paso de cantidades inconmensurables de tiempo, el universo no va a desequilibrarse ni una pizca ni un ápice. De hecho, cuando empezamos a echar la vista hacia atrás de las causas kármicas,
Las causas kármicas son innumerables, casi diría que infinitas, porque nos podríamos llegar hasta el teórico Big Bang del que hablan los científicos, ¿no? Ahí empezaría la primera causa. Acaba diciendo, los molinos de los dioses muelen despacio, pero muelen extremo fino. El universo es una maquinaria muy bien afinada. ¿Cómo puede estar usted seguro de eso? Porque la justicia perfecta gobierna al mundo. Esto es inherente al diseño de la naturaleza. Eso suena como si usted estuviera diciendo que no existe tal cosa como el mal, si aún el mal tiene su lugar en el mundo. Que uno denomine algo como bueno o como malo está fundamentado en la propia perspectiva imperfecta que uno posea de las cosas. A medida que uno crece en conciencia y en percepción, las cosas que aparentaban ser terribles en el pasado asumen una perspectiva diferente y resultan ser bendiciones después de todo. He resaltado esto porque me parece muy importante que tengamos presente que cuando tenemos una circunstancia en la vida difícil, dolorosa, que nos hace sufrir, recordar muchas de las veces que hemos pasado por situaciones así, al cabo del tiempo pensamos, menos mal, gracias a Dios que ocurrió aquello, y gracias a aquello hoy estoy donde estoy. Y lo digo esto porque a veces cuando pensamos esto de que en el futuro esta situación que ahora me desagrada tanto, puedo estar agradecido a que esté ocurriendo, pues nos puede ayudar a aceptarlo o a afrontar con menos sufrimiento la situación dolorosa por la que estemos pasando. Recordar que no solamente el tiempo lo cura todo, sino que el tiempo a veces, lo que en un momento nos resultaba muy lamentable, acabamos agradeciendo que aquello ocurriera, ¿vale? O sea, las cosas que aparentaban ser terribles en el pasado, con el tiempo resultan ser bendiciones, ¿ok? Quizás no todo, pero muchas de esas cosas acaban siendo así. Dice, eso es cierto. Dice, yo, siempre el yo por delante, he tenido algunos problemas de salud terrible en el pasado, que no se los deseo a nadie, pero haciendo una retrospección reconozco que he crecido tremendamente a través de esas experiencias difíciles y no cambiaría esto por nada. Aún así resulta difícil ver a otras personas sufrir, en especial si son niños. Luego te digo, Daniel, un momento. Recuerdo ahora casos de personas que han pasado por un cáncer y que se han curado y que después de haberse curado están agradecidos a aquella enfermedad que pasaron porque les ha hecho valorar la vida de otra manera, han aprendido, etcétera, etcétera. O sea, aquello que después de todo, ciertas condiciones que nos pasan resultan ser bendiciones después de todo, ¿vale? Daniel. Hola, Hola, yo quería comentar, compartir con todos y con todas el hecho del karma involuntario. Esto del karma involuntario. Sí, karma involuntario en el sentido de que todos en alguna ocasión hemos dado un dinero a una persona que está en la calle porque algo se nos ha removido y hemos querido, pues de alguna manera ayudarla, aunque sea con una cantidad que a nosotros no nos supone ningún esfuerzo, ¿verdad? Pero, sin embargo, yo pregunto, si después esta persona con este dinero que ha ido acumulando de personas que le han ido dando, compra una botella de vino y con esta botella de vino luego tiene una acción con otras personas a las que causa daño, ¿hasta qué punto nosotros hemos sido responsables de que la mano ejecutora, ¿no? Hemos sido un poco los que hemos provocado que aquella situación se diera? Yo no sé si ahí hay una acción kármica por nuestra parte porque no hemos estado conscientes, ¿no? Hemos hecho una acción, pero no ha sido un acto consciente.
o sí lo ha sido, porque la intención no era mala, la intención era buena. Sin embargo, las consecuencias de esa intención no han sido buenas para el objeto, o sea, para la persona que se lo hemos dado y, por supuesto, para las acciones que luego ha podido provocar. Sí, O sí, sea, ahí no sé si habría un evidente, karma ahí, lo que yo llamo un karma evidentemente, involuntario. evidentemente, cualquier acción que hagamos, sea como sea, tiene su efecto kármico. En este caso, va a tener su efecto. ¿Cuál efecto va a tener? Pues no te lo sabría decir, pero que lo va a tener está clarísimo. Tengamos presente también que en el caso que estás comentando de dar una limosna, en la gran mayoría de casos, me estoy refiriendo a nosotros, en la gran mayoría de casos no hay una acción impersonal de, digamos, de ayuda solamente, sino que hay, de alguna manera está interviniendo el ego. Mm, eh, Quizás es muy fuerte decir esto, ¿no? Pero eh, pocas de las acciones que hacemos, aunque sea acciones que consideremos benévolas, hay una parte de ego que nos hace sentir bien, qué bueno soy, estoy ayudando a esta persona, tal, tal. O sea, el ego siempre está involucrado en casi todo lo que hacemos. Ahora, ¿es un acto caritativo? ¿Es un acto que era con buena intención? Sí, pero el efecto kármico lo va a tener. Y si, como comentas, esa caridad que hemos dado, esa limosna, va a ser utilizada para algo malo, pues seguramente somos responsables también en parte de eso que está pasando. De hecho, incluso cuando estamos hablando en teosofía de los maestros que cogen a discípulos, los maestros son responsables también kármicamente de las acciones de sus discípulos. Yo estoy siendo responsable en este momento de todo lo que os estoy diciendo. Efectos kármicos tendrán. ¿Está involucrado el ego? Está involucrado mi ego, esto lo tengo clarísimo. Aunque crea que no, que lo estoy haciendo, y creo sinceramente que lo estoy haciendo de forma generosa y impersonal, pero bueno. Pero Ramón, eso es un poco, podríamos considerarlo un poco injusto, porque igual en otra situación sí que haces ese acto de bondad, que no de bonismo, de bondad, y sí que sirve para algo positivo. Entonces es muy peligroso el pensar que no lo voy a hacer porque puedo acumular karma, ¿no? O sea, es un acto también, es un pensamiento egoico también, ¿verdad? Entonces hay que arriesgar Mira, en este caso. evidentemente, Daniel, todo es kármico. Hagamos lo que hagamos, todo es kármico. El efecto, sea al final bueno o malo, va a influenciar en más o en menos que el karma sea mejor o peor, ¿no? A mí esto me recuerda a la historieta aquella de aquel hombre que está en el pozo y está pidiendo socorro y pasa alguien de uno que era discípulo de Krishnamurti y que, oye, ¿qué quieres? Pues sácame de aquí, si no me sacas me moriré, tal, porque dice, bueno, oye, hay que morir de instante en instante, pues, y lo deja ahí, ¿no? Luego pasa un teósofo que interpreta mal las enseñanzas y le dice, oye, ¿qué quieres? Sácame de aquí porque si no me sacas me moriré. Y el teósofo, el estudiante de teosofía, más que el teósofo, dice, hombre, pero es que es tu karma y como es tu karma yo no puedo intervenir en tu karma y se va y lo deja ahí, ¿no? Acaba bien porque luego pasa un estudiante de teosofía serio, comprometido y le echa una cuerda y lo saca, ¿no? O sea, tenemos que actuar. No podemos pensar que por el karma, porque me afecte, porque es el karma del otro, nosotros tenemos que actuar según nuestro buen juicio. La no acción quizás es peor que la acción que consideramos correcta. La no acción también es una acción, por lo tanto también tiene su propio karma. El hecho de no ayudar a alguien que en un momento
creemos que necesita ayuda, esa no acción es una acción también, una acción de no ayuda, y por lo tanto también tiene un karma. Si no, Bueno, nos no sé cargamos, si... nos cargamos la compasión, si no, Ramón. ¿Cómo? Si no actuamos, Sí, independientemente del karma, nos cargamos la compasión. claro, Nos claro, cargamos claro, el evitar el sufrimiento y el dolor claro, a claro. otras Claro, personas, porque no Eh, podemos estar pensando de que el claro, claro, karma claro. nos puede fastidiar, por decirlo de Claro, alguna y manera, nuestras acciones tienen que estar hechas coloquialmente. Claro. pensando en lo que es correcto en el o no es bien. correcto, y no pensando en de qué forma me va a afectar esto, el efecto de kármico que va a tener si hago esto o lo otro. Esto es una acción muy egoísta, ¿no? Si me va a perjudicar, no lo hago. Si me va a beneficiar, pues no. Si crees que te va a beneficiar, seguramente ese karma no te va a beneficiar demasiado. Bueno, Totalmente. Gracias. continuamos. Este señor habla de que eso, tuvo una enfermedad grave y que luego se agradeció tener esa enfermedad. Dice, aún así resulta difícil ver a otros sufrir, en especial si son niños. La dificultad estriba en nuestro campo de visión limitado. No vemos todas las causas previas que han resultado en la situación actual. Una vez pensamos las cosas con detenimiento y vemos la belleza de las leyes de la naturaleza, aceptamos las cosas tal y como son, aunque las mismas nos afecten a nosotros o a otras personas. Estela, abre tu micro. Sí, perdona y permiso, quiero agregar algo. Referente a una enfermedad, yo tuve una enfermedad grave, me llevó 10 años recuperarme. Y en esa época me aplicaba cobaltoterapia. Te estoy hablando que tenía 33 años. En el mismo lugar donde iba yo, había una nenita de 7 años, no, 6 años, que le aplicaban cobalto porque tenían leucemia. La madre estaba embarazada y no la podían acompañar adentro donde estaba la máquina. Y el doctor Alba, el que atendía el lugar, estaba muy preocupado porque la nenita sola no quería entrar. Entonces, yo decidí entrar con ella porque yo tengo 2 hijos y me estaba curando y me esperaban bien. Me daba mucha pena esa nena y entré en 3 oportunidades. Y cuando hablaba con ella le decía que íbamos en algún momento ella iba a girar y se iba a volver la Mujer Maravilla. Y yo el increíble Han. Y probábamos con eso, pero un día llegué y había fallecido. Y dije, bueno, hice lo que pude, no era su destino, no lo tomé a mal, me sentí bien por lo que había hecho, estuve triste un tiempo, pero lo superé porque tendría otro camino esa nena. Claro, claro. Correcto. Muy bien, Estela, gracias por compartirlo. Bien, vamos a continuar. Dice, la dificultad estriba en nuestro campo de visión limitado. No vemos todas las causas previas que han resultado en la situación actual. Una vez pensemos las cosas con detenimiento y vemos la belleza de las leyes de la naturaleza, aceptamos las cosas tal y como son, aunque las mismas nos afecten a nosotros o a otras personas. Todo es como debería ser. ¿Nos gustaría que esto fuese diferente? Dice, no, creo que no. Lo mejor que podemos hacer es adoptar la actitud de ecuanimidad, que nada nos desconcierte, que nada nos perturbe, que no haya ninguna reacción emocional al drama de la vida, porque la vida es exactamente como debería ser. El vocablo en sánscrito para esto es vairagya, que significa desapego, comúnmente traducido como ausencia de deseo, aunque una mejor definición sería indiferencia al placer y al dolor. En otras palabras, la no reacción. O sea, para nosotros seguramente es muy difícil ser indiferentes al placer y al dolor, pero intentamos
lo que hay que intentar es que no nos desequilibre, ¿no? Aceptarlo, digamos, gestionarlo de la mejor manera que sepamos, ¿no? Pero no lamentarnos o no estar ahí, ¿por qué, no? Preguntan, ¿no sería mejor si todo el mundo viviese en paz, si no hubiese guerras, si solamente hubiese una coexistencia amorosa y pacífica? La única forma de hacer eso en la actualidad sería imponérselo a todo el mundo y les estaríamos quitando a las personas la capacidad de elegir. Dice, aún así, eso sería preferible a las cosas terribles que suceden todos los días en el mundo. Y dice, ¿lo sería? Y he puesto esta imagen, que creo que es de la guerra de Gaza, lo que está ocurriendo en Gaza. Y yo creo que por la hora que es podríamos parar aquí y continuar el próximo día, dentro de 2 semanas, el siguiente martes, y dejarlo aquí y meditar sobre esto, ¿no? La cuestión está, dice, ¿no sería mejor si todo estuviera en paz, si no hubiesen guerras, si hubiese solamente una situación amorosa y pacífica? Dice, la única forma sería imponerlo, porque la condición humana que hay hoy día, la evolución que tenemos, no permite esto. Le estaríamos quitando a las personas la capacidad de elegir. Y en nuestro momento evolutivo de la humanidad en este momento, hay lo que hay, no tenemos nada más que mirar a nuestro alrededor. No habría desarrollo de la conciencia. Claro. Aún así, eso sería preferible, o sea, que no haya guerras, que hubiera una coexistencia amorosa, aunque hubiera que imponérselo a todo el mundo. Oye, no hay guerras, todo el mundo en paz y quereros los unos a los otros. Dice, aún así, es imponerlo sería preferible a las cosas terribles que suceden todos los días en el mundo. ¿Lo sería? ¿Sería preferible? Y lo dejamos aquí y continuamos dentro de 2 martes, ¿vale? Porque creo que merece la pena meditar sobre este asunto. Yo lo que diría es que meditemos sobre este asunto, sobre el tema de las guerras, y también recordar que hemos estado hablando del poder del pensamiento. Enviemos pensamientos positivos de amor, de compasión, de paz. Enviemos estos pensamientos que, bueno, será una gotita echada sobre el océano, pero será la gotita, ¿vale? Ayudará de alguna manera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues dejo de compartir, lo dejamos aquí continuaremos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el poco tiempo que queda para las 2 horas, si queréis comentar algo. Porque la pregunta tiene tela, ¿eh? Bermari, Ricardo. Muchas gracias, hermano Ramón. Yo lo que quería comentar, bueno, 2 cosas. La primera es que me dejó mucho pensando esto del karma, pues que podemos generar a través de nuestras acciones al alterar de alguna forma la vida de los otros. Y lo pienso mucho porque, pues, yo que vivo en México, es un país que está lleno de desigualdades muy marcadas. Pero bueno, también yo creo que Europa ahorita que está inundado de migrantes, también la están viviendo esa realidad. Y entonces vemos a muchísimas personas que no tienen protección alguna. Y bueno, dentro de esas también hay, por supuesto, todo un problema de gente que está en un proceso de adicciones, ¿no? Y de pronto yo había pensado que a mí no me tiene que, digamos, que enganchar el hecho de que si es o no adicto, sino yo tengo que darle la mano de alguna manera, ¿sí? Y bueno, en lo personal, mi trabajo es muy modesto, pero se relaciona con llevar siempre alimentos, porque eso pues
pues de alguna manera yo siempre he pensado que un bocadito, como les digo, les convido un bocadito, frutas o para nosotros el amaranto, que es una semilla maravillosa llena de proteínas, pues compartirles eso, pues va a ayudar de alguna manera. Y siempre he pensado que, bueno, yo lo hago con alimentos, pero en el caso del dinero, yo lo que pienso es que nosotros tendríamos que ser como muy sensibles a la situación de desvalía y de desventura del otro ser, aún en el peor de los casos. Bueno, eso es lo que pensé, pero me hizo reflexionar mucho en la intervención del hermano que, a propósito de esto. Y esta es una de las cuestiones que quería comentar. La otra es, me encantó, es la primera vez que entro a este estudio. Quisiera saber si hay posibilidad de acceso a las lecciones previas para un poco completar o ir de la mano completando estas partes bueno, yo ya me he Ah, perdido la mayoría, ¿no? Muchas sí. gracias. Todo. Sí, Muchas Belmari, mira, aprovecha en este momento y escribe tu correo en Ujú. el chat, escribe tu correo porque Clarisa te va a enviar las actividades que hacemos y además te va a enviar el enlace de YouTube donde tenemos un canal que están colgadas todas las charlas que estamos dando, ¿vale? No Muchas gracias. solamente las de este curso, sino las del curso que hace también Clarisa, Daniel, De las hecho, charlas que sí, damos, he tenido ¿vale? acceso. O sea, Gracias. aprovecha y en el ratito que queda escribe tu correo y Clarisa te contestará, ¿de acuerdo? Sí, es muy amable y de hecho ya me ha enviado la programación de ustedes. Vale, Agradezco vale, también vale, a vale. Clarisa. Muy amable. Pues te enviaremos el enlace de YouTube. Y Perfecto. respecto a lo que decías antes de los inmigrantes, de tanta gente desvalida, realmente estamos en un mundo muy complicado. Estamos en un mundo lleno de fronteras donde la gente es Perdona un racista. momentito, Ramón, porque me Sí. están poniendo alguna dirección para que les dé. A ver, necesito el nombre y el apellido, el país de donde sois, porque sabemos que ahora hay muchos de diferentes lugares, y la dirección electrónica, porque si no, no sé dónde tengo que colocar esa dirección. ¿De Muchas gracias. acuerdo? Porque aquí me ha puesto Estella Maris, tal, Gmail, pero no sé de dónde es. Y si me lo dice, no me acordaré luego cuando lo Vale. tenga que dar de alta. ¿Eh? Clarisa, si alguien te ha dado solamente su correo, en el chat pone también su nombre. Me parece que creo que Daniel o alguien ha puesto un correo y claro, si no ponía el nombre es Daniel Acosta, Pero ¿no? no sé de dónde son. Y yo los Ah, tengo vale. todos muy clasificados, porque si Pues no, ya no me sabes, Daniel. entendería yo. Tengo Bueno, 800 direcciones electrónicas. Si no las tuviese clasificadas, yo no me entendería. caray. Clarisa, ¿me ¿Quién escuchas? llama? Estela, te he puesto mi correo, mi nombre, que soy de Argentina, y te he puesto mi teléfono, todo. Sale en celestito lo mío. Bueno, Bueno, luego yo continuamos. ya revisaré todo el Solamente chat. comentar un momento lo que comentaba Bermari del tema de estas personas tan desvalidas, la migración que hay. Yo siempre me acuerdo de que los pájaros son bienvenidos cuando migran de un país a otro y tienen incluso reservas para que puedan anidar y tal. En cambio, estamos convirtiendo en un cementerio el Mediterráneo, porque tenemos fronteras y las personas no se pueden mover como los pájaros. Resulta que tienen que tener un visado, una autorización, etcétera, etcétera. Y pobrecitos salen de países donde están en guerra o están discriminados o tienen escasez de recursos y vienen a intentar mejorar su vida y lo recibimos como lo recibimos. Todo esto es producto de la gran ignorancia que tenemos. Amigos y amigas,
aprendamos estas enseñanzas de teosofía y, lo más importante, intentemos aplicarlas. Recordar que el primer objetivo de nuestra sociedad es la fraternidad sin distinciones de ningún tipo. Bueno, amigos y amigas, yo creo que hemos dado ya la hora. Gracias por venir y bueno, el próximo jueves Clarisa tiene charla y yo dentro de 2 martes continuaremos con esta lección que hemos dejado a medias. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta el jueves. Gracias.